Y como ya le hemos dicho que Lucas es el evangelista del Espíritu Santo, después del Padre Nuestro, que ha empezado presentándonos a Jesús en oración, después empieza a hablar sobre la oración de petición. Y entonces a un amigo que viene a medianoche a decirte: amigo, préstame 3 panes, etcétera, etcétera. Pues yo os digo: pedid y recibiréis, llamad y se os abrirá. La oración de intercesión, que es tan importante para una monja, para una carmelita, que su misión es estar como Moisés con los brazos extendidos sobre el monte para que los amalecitas abajo ganemos las batallas. La oración de intercesión. Y la oración de intercesión tiene que ser humilde, confiada y perseverante. Las 3 condiciones tiene que reunir para que sea auténtica. Y tiene que ser oración hecha en Cristo, inserta en la intercesión de Cristo. Y tiene que ser oración para pedir sobre todo bienes espirituales. A mí qué me importa, hombre, me importa y me duele, estaría bueno que no me importara que mi sobrino no tenga trabajo, o que mi prima esté un desastre con su matrimonio, o que mi hermano se esté muriendo de cáncer. Todo eso me importa y me duele, pero lo que me duele es que se salve. Eso es lo que yo tengo que pedir constantemente. Y se muere, que se muera, se muere mañana en gracia de Dios, y se va a vivir 20 años más y se va a condenar, que se muera mañana. Es así de sencillo la cosa. A mí yo lo que quiero es que se salven, que vivan con Dios. Entonces, ¿qué es lo que hay que pedir? Para todo el que quiero, empezando por mí, cuidado. Que la caridad bien entendida empieza por uno mismo, que cuando oímos eso nos parece que es un egoísmo. Eso es pura teología y pura escritura. Amar al prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo, o sea, con que ames al otro como te amas a ti. Y según Santo Tomás, el bien material del prójimo está antes que el bien material mío. Yo me lo tengo que quitar para que él lo tenga. El bien espiritual del prójimo está antes que el bien material mío. Si yo me tengo que quedar sin dormir o sin comer para que el otro se acerque a Dios, o vaya a misa, o me arreo una disciplina para que el otro vaya a misa, en fin, el bien material mío es supeditado al bien espiritual. Pero el bien espiritual está antes el propio que el ajeno. Cuidado, yo no puedo supeditar mi bien espiritual al bien espiritual del prójimo. Es que yo me voy del convento 6 meses a estar con mi familia porque les hago mucho bien, y tú te haces mucho mal. Entonces el bien espiritual está antes el tuyo. ¿Qué dice San Lucas? Mejor dicho, ¿qué dice nuestro Señor al final del comentario, de la explicación que él mismo da a la oración de petición en el Padre Nuestro? Si vosotros dais a vuestro hijo un pan y un huevo, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo? Esto es lo que hay que pedir, el Espíritu Santo. Dame el Espíritu Santo, porque si viene el Espíritu Santo lo tenemos todo. Por eso Lucas, oración de Jesús y Espíritu Santo, juntos, siempre, recurre a las 2 cosas. De telón de fondo, de música de fondo, la misericordia. Por eso es tan dulce, tan entrañable, tan delicioso el Evangelio de San Lucas. Que Lucas es el evangelista de la misericordia, de la oración de Jesús, del Espíritu Santo, de las mujeres y de las multitudes. Una y otra vez. Le encantan las masas. Y lo dice a cada capítulo. Y ahora el inicio del 12 dice: entre tanto, la gente se aglomeraba por millares hasta pisarse unos a otros. Lo que sería Jesús, lo que levantaba. Y entonces Jesús, dirigiéndose principalmente a sus discípulos, les dijo: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Otro evangelista dice que se lo dice andando, yendo en la barca. Y como estaban en Belén con los pastores, los apóstoles, le dice uno a otro: eso lo dice porque no hemos comprado el pan. En otro evangelio dice así: no hemos comprado el pan. Aquí no, aquí lo coloca apretujado por millares que se pisaban unos a otros. Y entonces él les avisa: todo lo que digáis en la oscuridad será oído a la luz, etcétera. O sea, Jesús les está exhortando no solo a hablar con sinceridad, sino a proclamar la verdad del Evangelio públicamente, desde las terrazas, dice. O sea, las casas de Palestina no tenían tejas, sino terrazas. Y
Muchas veces esas terrazas pues se convertían en lugar de reunión, de conversación. Por lo tanto, como era un piso muy bajito, era la terraza de un bajo, pues todo lo que se decía en la terraza estaba vendido, se oía en la calle. Pues entonces eso es lo que está diciendo Jesús. Se refiere a la predicación de los discípulos, que no solo tiene que ser sincera frente a la hipocresía de los fariseos, sino dirigida a todo el mundo. El cuidado que Dios se tiene de nosotros, su providencia. Providencia viene de un verbo de dos palabras latinas, providere, que significa ver por delante. La divina providencia es eso, es ese atributo de Dios tan importante que lo identificamos con Él. Porque cuando hablamos de Dios, no decimos la divina justicia, la divina sabiduría, la divina omnipresencia, la divina omnipotencia, ni siquiera decimos la divina misericordia, que estaría bien dicho, identificarlo con Dios, pero sí decimos la divina providencia, y quiere decir Dios. O sea, identificamos ese atributo con Dios, porque nos gusta tanto ver que Dios es el que va por delante, pensar que Él es el que va por delante de nosotros, el que cuida de nosotros, el que se levanta siempre antes que nosotros y el que se va a preocupar, entre comillas, de concedernos todo lo que necesitemos, que mucha gente de lo que lo dice no sabe qué significa la palabra providencia. Si le preguntara, ¿y qué quiere decir providencia? Bueno, pues Dios, la divina providencia quiere decir Dios, le dirían. El que provee, Dios proveerá, decimos, no, pues eso es, pero proveerá, nosotros lo decimos como es que Dios se ocupará, pero proveerá quiere decir Dios verá antes, en realidad Dios ya lo está viendo, y como Él es la providencia, yo descanso en Él. Por eso las almas grandes, las almas santas, tienen una confianza ilimitada en la divina providencia. Y la divina providencia les hace milagrazos tremendos a todos los santos. Y no hace falta ser santos canonizables. Ustedes lo verán muchísimas veces, muchas veces. Milagros sorprendentes de la providencia. Y no hay nada más que abandonarse a Él. Y cuanto más descaradamente confiamos en la providencia, más salerosamente aparece ella. Siempre de la manera más insospechada. Dios sabe más. Dios puede más y Dios nos ama infinitamente. Y dice Jesús, capítulo 12, versículo 4, a vosotros amigos míos, dice aquí, os digo esto, no temáis a los que matan el cuerpo y no pueden hacer más. Yo os diré, ¿a quién debéis temer? Temed a aquel que después de matar tiene poder para arrojar al fuego eterno. A ese es a quien debéis temer. Lo que yo les decía antes, ¿qué te tiene que preocupar? Condenarte, irte al infierno. Todo lo demás, ¿qué más te da? Ni que te pongas malo, ni que te mueras, ni que te quedes pobre, Eso no temas. Porque no se venden 5 pájaros por muy poco dinero, pero Dios no se olvida ni de uno solo de ellos. Más aún, hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, vosotros valéis más que todos los pajarillos. Dice San Cirilo que la causa de la infidelidad puede ser de 2 tipos. Puede provenir o de la malicia natural o del temor, un temor accidental por alguna cuestión circunstancial. O sea, que uno, movido por el miedo, aterrado, niegue a Dios o caiga en la apostasía. Entonces, por eso Jesús nos dice, si es que no eres malo por malicia, no lo seas tampoco por temor. Yo estoy contigo, no me falles. Y sigue diciendo San Cirilo, no parece que se dirige esta sentencia a todos, sino únicamente a los que aman a Dios de todo corazón, los cuales conviene que digan, ¿quién nos separará del amor de Jesucristo?
Esto es, la clave es esta. La muerte, el hambre, la espada, la desnudez, nadie. Del amor de Cristo, si no me separa Él, que no piensa separarme, y si no me separo yo, cuya libertad Él respeta, lo demás no me puede separar nada. Por tanto, no temamos, no temamos. Tenemos preparadas coronas y honores si sufrimos por Él la persecución, sigue diciendo San Cirilo, y no sabemos si la tendremos quizá más cerca de lo que nos parece. No temamos, yo soy el dueño de la historia, la llevo en mis manos. Dejo que el mundo vaya por esos derroteros, que España se esté precipitando al abismo, yo lo estoy permitiendo. Con la Iglesia lo mismo, cuando vemos y vemos cosas inexplicables dentro de la Iglesia, Dios sabe más, Dios lleva todo. No temamos, nos tiene preparadas coronas y honores y nos enseña a menospreciar la misma muerte, por terrible que sea. El Señor usa ¿cómo se dice? El símil de los pajarillos. 5 pajarillos, vosotros valéis mucho más. Me recuerda esto a esa canción tan bonita, no sé si la cantan o la saben, que le gustaba mucho a la Madre Maravillas y que ha dado título a la gran biografía de ella, Si tú le dejas, ¿no? Dios es mi Padre, qué feliz soy. Soy hijo suyo, hijo de Dios. Si Dios cuida de mí, ¿qué me puede faltar? Si un solo instante no me deja de mirar, mi vida suya es, cual diestro tejedor, la va tejiendo Él con infinito amor. Hilo por hilo, tejiendo va, si tú le dejas, qué bien lo hará. Después del huracán, un pájaro cayó. No creas que eso fue sin permitirlo Dios. El pajarillo aquel se vende por un as. No tienes que temer, tú vales mucho más. Dios es mi Padre, qué feliz soy. Soy hijo suyo, si Dios está conmigo, no temamos. Pero el no temer no significa vivir tocando el violón, ¿eh? No. Tampoco significa ser catastrofistas ni profetas de calamidades. Significa bailar y cantar en la recreación, pero orar mucho y hacer mucha penitencia en mi celda. En mi celda y en el refectorio y donde se pueda hacer. Eso significa. Y luego salir otra vez con la sonrisa de oreja a oreja. Este es el cristianismo, es una maravilla. Convertíos, creed en el Evangelio, haced penitencia, generación perversa y adúltera. Pero estad siempre alegres en el Señor. Os lo repito, estad alegres porque el Señor está cerca. Está cerca. Pues, si Dios no se olvida de los pájaros, ¿cómo se va a olvidar de nosotros? 5 pajarillos se venden por 2 cuartos, dice el original, dice San Lucas, la traducción esta que yo tengo que es muy mala, pero me gusta porque está dividido en los parágrafos, la que tengo. Pero dice, se venden por muy poco dinero, por 2 cuartos. Bueno, pues era un dipondio, mire qué palabra, un dipondio. Antes todo eso el Evangelio lo usaba, esas palabras, traducciones, ¿no? Usaba todas esas palabras. Y el archisinagogo, y el architriclino, y el telonio, y el gazofilacio, y todas esas cosas que te daba gusto. No sabías lo que significaba, pero se resultaba tan solemne, ya que no se decía en latín, por lo menos aquello tenía empaque. Y ahora hay un poco de dinero, unas tontadas que traduce. Bueno, pero se decía, 5 pajaritos se venden por un dipondio. Un dipondio que viene del latín de pondus, el peso, pues era... El as era al peso lo que una unidad. Vamos a poner que el as era nuestro euro o nuestra peseta. Entonces el dipondio, pondus, era 2 pesos, 2 ases. Un dipondio era 2 ases. Entonces los 5 pajaritos eran 2 ases. Dice la canción porque tiene que rimar.
El pajarillo aquel se vende por un as, no ni uno, ni medio as, como la mitad menos de la mitad de un as, o sea, nada, una suma insignificante. Nosotros, y Dios se cuida de ellos, porque no cae uno solo sin que Él lo permita, nosotros valemos más. Dice Orígenes, estas palabras indican hasta dónde llega la acción de la divina providencia, que se ocupa hasta de las cosas más pequeñas. En sentido místico, los 5 pájaros significan justamente los sentidos espirituales, que perciben las cosas sublimes y que son superiores a los hombres. Por ellos el hombre anda viendo a Dios, oyendo su divina voz, gustando el pan de la vida, percibiendo el olor de los perfumes de Cristo y tocando al Verbo vivo. ¡Qué maravilla! Los padres de la Iglesia son formidables, cómo aplica los 5 sentidos. Los que son vendidos por un dipondio a vil precio, por los que consideran como necedades las cosas espirituales, no caen en olvido delante de Dios. Estos 5 sentidos, Dios vela por ellos. Son muchos lo que conocen, lo que los padres interpretan de estos pajaritos, son es muy interesante, muy interesante. Y después los cabellos de la cabeza, no solo los pajaritos, sino los cabellos. Contamos todo lo que queremos guardar, dice San Ambrosio. Entonces Dios, que nos quiere guardar a nosotros, nos cuenta a nosotros. Y dice él, que es el gran comentarista, como saben, del Evangelio de San Lucas. Ha sido comentado por muchos padres, pero el que tiene el comentario más completo es San Ambrosio, lo tienen en la BAC, y también pueden recurrir a él este año. Bueno, los padres todos tienen, iba a decir un poco de paja, cosas que hay que apartar, que uno no entiende cómo llegan a ese detallismo en comentar, pero tienen maravillas, hay que recurrir a los padres sobre todo. La carmelita tiene que ser una experta de la lección divina, meditar día y noche la ley del Señor, y no se les tiene que caer la Biblia de las manos, y para eso ayudarse de los padres. Y dice San Ambrosio, si pues la majestad de Dios es tan grande que conoce en su ciencia hasta un pajarillo cualquiera y el número de nuestros cabellos, ¿cómo puede decirse que el Señor desconozca el corazón de los fieles o que los menosprecie? Justamente Él, que conoce cosas tan insignificantes. Por tanto, no temamos, valemos más que muchos pajarillos. Vamos al mismo capítulo 12, versículo 22. Después les dijo a sus discípulos, por eso os digo, no andéis preocupados pensando que vais a comer para vivir ni con qué vestido vais a cubrir vuestro cuerpo, porque la vida es más importante que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad a los pájaros, no siembran ni siegan y Dios los alimenta, ¿cuánto más valéis vosotros? O sea, ha habido en medio otro alegato de Jesús de que no estar con Él es estar contra Él, cuando ha hablado también de la blasfemia del Espíritu Santo, y ha habido en medio la intervención de Jesús ante aquellos que les dicen que se meta en medio para repartir la herencia, y entonces Él les dice la parábola del rico insensato. Después de decir que el que atesora para sí el lugar de hacerse rico ante Dios es como ese insensato, entonces enlaza otra vez con la insistencia de los pajarillos. Por eso me he saltado todo eso, que eso sí que lo meditan por su cuenta si quieren, y estamos entonces en la mitad del capítulo 12, como digo, versículo 22. Dios cuida de nosotros. ¿Cuánto más valéis que los pájaros? ¿Quién puede añadir una hora a su vida? ¿Por qué preocuparos? Fijaos cómo crecen los lirios, la hierba. No andéis buscando ni estéis ansiosos. Por eso se afana la gente del mundo. Pero vuestro Padre ya sabe lo que necesitáis. Es maravilloso este versículo. Vuestro Padre sabe lo que necesitáis. Dejemos a Dios ser Dios. Abandonémonos a Él. Buscad más bien su reino y Él os lo dará lo demás por añadidura.
Y dice esa frase tan entrañable, tan tierna, tan dulce San Lucas: no temas, rebañito mío, no temas, porque a vuestro Padre le ha complacido daros el reino. O sea, si Dios nos tiene prometido el reino, el Espíritu Santo, y las arras de ese Espíritu Santo y de ese reino son Jesucristo encarnado, ¿de qué nos vamos a preocupar? ¿De qué? Haceos bolsas que no se gastan. Esa es la divina providencia. Dios sabe más. Más es el alma que la comida. No andéis solícitos. No quiere decir que no trabajemos. No quiere decir que no nos ocupemos. Quiere decir que no nos preocupemos. Quiere decir que no nos absorba la preocupación. Dice San Crisóstomo que así como el Señor nos hablaba de la comida, tomando el ejemplo de los pájaros, ahora nos habla del vestido, hablando de los lirios. Y también aquí dice, los lirios no trabajan ni hilan, pero no quiere decir en absoluto, ya lo sabemos, que nuestro Señor condene el trabajo, sino el excesivo celo por él. Dice San Crisóstomo, aquí no cita el ejemplo de las aves, poniendo por modelo los cisnes o los pavos reales, sino los lirios. Esto es, la debilidad de las cosas que han recibido tanto brillo. O sea, nosotros somos pequeños, somos nada, y el Señor nos ha embellecido con tantos dones espirituales. El alma vale más que el vestido y que la comida.